El pasaje de hoy es 2 Samuel 16, versículos 5 al 19. Leamos juntos. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿Por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados, y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Aconteció luego, que cuando Husai arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai: «¡Viva el rey! ¡Viva el rey!». Y Absalón dijo a Husai: «¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo?». Y Husai respondió a Absalón: «No, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Amén». Entre los actores de Hollywood hay un actor llamado Mads Mikkelsen. Él es conocido en Hollywood por interpretar con frecuencia papeles de villano. En películas que conocemos bien, también hizo papeles de villano en Indiana Jones y en Doctor Strange. Como interpreta también a los villanos, en una entrevista le hicieron esta pregunta: ¿cómo puede actuar tan bien como un malvado? ¿Podría decirles a los actores más jóvenes cómo se puede interpretar bien un papel de villano? En ese momento, él dijo que nunca había interpretado a un villano. Dijo: «Yo solo he interpretado a una persona que no fue comprendida». Las personas viven dentro de su propia narrativa, pensando que son justas o buenas. Por eso, yo nunca he interpretado a un villano. Se dice que las personas viven dentro de su propia narrativa, pensando que ellas mismas son justas o buenas, y por eso no se consideran villanas. Pero no solo viven dentro de su propia narrativa. Cuando piensan que la persona que tienen delante, o la persona que está del lado opuesto, es injusta, actúan sin freno. Dicen: «Esto es justicia», o «Esto es una acción correcta, y para mí no hay otra opción», y siguen actuando sin reserva. En medio de esa situación, esa persona poco a poco se va convirtiendo en villano. Hoy, por medio de los 3 personajes que aparecen en el pasaje, queremos aprender cómo no ser engañados por nuestra propia narrativa y por nuestra propia sensación de tener razón, para no llegar a convertirnos en villanos. Todos experimentamos la distorsión de nuestra narrativa. Entre las personas que aparecen en el pasaje de hoy, podemos ver esto en Simei, un benjamita que vivía en la zona fronteriza de Benjamín, en una aldea de esa región. Al ver a David huyendo de Jerusalén porque Absalón lo perseguía, Simei lo sigue y lo maldice, lo sigue continuamente y no deja de maldecirlo. Lanzando piedras, símbolo de maldición, derrama maldiciones contra David y contra las personas que están con él. Ahora bien, si recordamos que Simei pertenecía al clan de Saúl y era pariente de Saúl, quizá podamos entender en cierta medida su conducta. Pero, vista a la luz de la ley, su conducta no era correcta. Más bien, era una conducta digna de castigo.
Éxodo 22:28 dice: No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Simei está derramando maldiciones contra David, que ha perdido el poder real y ahora está siendo perseguido sin fuerzas. Pero la ley dice que no se debe maldecir al que fue ungido delante de Dios, ni al líder del pueblo. Entonces, ¿por qué Simei deja todo eso de lado y maldice así a David? Simei está gritando contra David desde la perspectiva de la casa de Saúl, tal como él ve la situación desde ese lado. Estaba convencido de que David era quien había derribado la casa de Saúl, y pensaba que la huida de David era el juicio de Dios. Pero eso era solamente la manera en que él veía las cosas. Desde la perspectiva de la voluntad de Dios, era una acción sin discernimiento y sin humildad. Era solo una interpretación mezclada con la historia de su propio lado, con las heridas de su propio clan y con su propia ira. En su ira, Simei actuaba dentro de su propia narrativa, una narrativa distinta de la voluntad de Dios, haciendo aquello que él mismo consideraba justo. Dios había dado claramente una palabra acerca del ungido, pero Simei no pensó en eso. Estaba encerrado en su propia narrativa, y desde su propia sensación de justicia, maldecía a David. Pero hubo una persona que mostró una postura opuesta. Esa persona fue David. Por medio de David, Dios había enseñado claramente a Israel cómo debía actuar con respecto al ungido. Cuando Saúl intentó matar a David, David huyó. Aunque tuvo varias oportunidades de matar a Saúl, David trató a Saúl con respeto hasta el final por una sola razón. Saúl era el ungido del Señor. En contraste con eso, por medio de la palabra de hoy vemos a Simei derramando maldiciones con todas sus fuerzas contra David y sus acompañantes, quienes huyen sin fuerzas. Entre los personajes que aparecen hoy, hay otro más: Husai. Él nos muestra una postura diferente. Husai va a Absalón, poniendo su propia vida en riesgo por David. Cuando vemos que Absalón, como era de esperarse, sospecha de Husai, y le dice: ¿Por qué viniste aquí dejando a tu amigo David? Vemos que Husai realmente está haciendo esta obra difícil poniendo su vida como garantía. ¿Por qué Husai planeó estas cosas y las llevó a cabo personalmente? No hizo eso por David simplemente porque era su amigo. Como Husai estuvo al lado de David y vio la postura íntegra de David hacia Dios, aún en esta situación difícil, está ayudando a David con una confianza clara en David, una confianza clara en Dios, y una confianza arraigada en la ley de Israel. La confianza íntegra de David en Dios también se revela tal como es en la situación de hoy, cuando recibe las maldiciones de Simei. ¿Cuánto confiaba David en Dios? Cuando Simei maldecía precisamente aquellas cosas que David tenía reprimidas dentro de su corazón, David estaba mirando plenamente a Dios. El malentendido de que David era alguien que había usurpado el trono del rey Saúl, y el pasado de David, que en medio de tantas guerras ciertamente había visto mucha sangre, eran cargas en su interior. Simei toma esas cargas internas de David y las pone dentro de sus maldiciones. ¿Y ustedes, cómo reaccionan en momentos así? Si alguien habla de aquello que han presionado dentro de su corazón, de aquello que han guardado, de aquello que han escondido, ¿qué tipo de reacción suelen mostrar? La reacción de la mayoría de las personas es ira y enojo. Hoy los jóvenes dicen que alguien se sintió tocado, o hablan de un disparador, o de un botón de explosión. Cuando alguien toca lo que teníamos escondido dentro, o toca nuestras debilidades y carencias, nos airamos, nos enojamos, intentamos de alguna manera ocultarlo, o mostramos claramente nuestros sentimientos ante la persona que tocó ese disparador. En esos momentos, muchas personas no toman decisiones desde el juicio racional, sino guiadas por la emoción de la ira. Y así, dentro de esa ira, llegan a mostrar incluso cosas que no deberían mostrarse. Pero David, en ese momento, en el versículo 10, muestra una postura diferente. Dice: si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, ¿por qué lo haces así? En vez de expresar enojo e ira en ese instante, David dice: Dios es quien ha permitido que él haga esto. Entonces, ¿cómo podría yo reprenderlo? Hasta el final, David está preguntando delante de Dios: ¿por qué Dios permitió que estas cosas sucedieran por medio de los labios de este hombre?
¿Qué obra realizará Dios en mí de aquí en adelante? En esa pregunta y en esa humildad, David habla a las personas que están a su alrededor. Creo que la humildad de los santos es precisamente algo así. La humildad de los santos no consiste en demostrar que yo tengo razón. La humildad de los santos consiste en confiar en cuán justo y recto es Dios. He dicho que David confiaba en Dios, pero ¿acaso no se habrá enojado? En el Salmo 3 aparece algo de lo que David debió sentir en ese momento. El título del Salmo 3 dice que es un salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. En los versículos 1 y 2, David dice: «Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios». Cuando David huye de Absalón, en el texto bíblico, solo hay una persona que maldice a David: Simei. En el versículo 13, se dice que David y sus seguidores iban por el camino, y Simei seguía por la ladera del monte, maldiciendo hasta el final. ¿Qué tipo de sentimientos habría tenido David en medio de eso? Luego, cuando el versículo 14 dice: «Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados, y descansaron allí», pienso que quizás, en ese momento, David recogió sus emociones y escribió el Salmo 3, que hemos visto juntos hoy. Reprimiendo esas emociones, David escribe un salmo y lo eleva delante de Dios. Dios, estoy ahora en esta situación. También en el versículo 7 dice: «Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste». Parece que David estaba muy enojado en ese estado de ánimo. Es como si dijera: «Dios, yo no lo haré, pero tú golpéalos en la mejilla y quebranta sus dientes». Parece que está poniendo la emoción de su ira dentro del salmo. Y cuán enojado estaba David en ese tiempo, se revela claramente más tarde, con el paso del tiempo. Cuando David vence en la batalla contra Absalón y vuelve, Simei sale y le pide que lo perdone. David dice: «Has sido perdonado, no morirás». Pero, ¿cuál fue el encargo que David dejó a Salomón antes de morir? Fue que no dejara morir a Simei en paz. Al final, Simei encuentra su fin por la espada de Salomón. Esto muestra cuánto enojo y cuánta ira tenía David en aquel tiempo. Vivió toda su vida con el deseo de que Dios finalmente le diera el pago, y cuando murió, su última instrucción fue que Simei no fuera dejado morir tranquilamente. Sin embargo, en aquella situación, David se contuvo firmemente. ¿Y qué dijo? Confesó ante las personas que lo rodeaban: «Dios está haciendo esta obra. No soy yo quien va a vengarse, y no soy yo quien va a pagar esta ira. Dios pagará». El pasaje de hoy nos muestra la imagen de las personas de fe hacia Dios. Al ver esto, los cristianos deben ser personas que escuchan y personas humildes. Esa es la imagen de una persona que verdaderamente cree en Dios, y de una persona que está de pie delante de Dios. No debemos ser personas como Simei, que miran a otra persona, se enojan y se airan según sus propias emociones, no siguen lo que Dios ha dicho, quedan atrapadas en su propia narrativa, y actúan para defender su propia justificación. La postura de Simei parece ser la de alguien que no puede prestar oído a las palabras de otros, y por eso tampoco puede prestar oído a la palabra de Dios. Las personas de fe, por el contrario, deben prestar oído a las palabras de otros. Debemos pensar: ¿qué me está diciendo Dios ahora por medio de los labios de esta persona? Aunque esa persona diga palabras que provoquen mi ira, debemos pensar qué es lo que Dios, por medio de esto, me está haciendo escuchar con humildad. Cuando Dios humilló a David, David se sometió a ello, y su acción llegó a ser el comienzo para que Dios volviera a levantarlo. Dios volvió a levantar a ese David, que se humilló conforme Dios lo humillaba. Necesitamos este tipo de valentía. Necesitamos la valentía de humillarnos cuando Dios nos humilla. Cuando Dios nos humilla, necesitamos la valentía de no traicionarnos a nosotros mismos. Al lado de una persona que no puede escuchar las palabras de otros, muchas personas no pueden permanecer. Es muy difícil estar junto a alguien que se siente herido por cada palabra de los demás,
y se llena de ira. Y junto a una persona con quien los demás no pueden estar, también se reducen las personas con quienes se puede compartir la palabra de Dios. Además, al lado de un líder así, las personas cercanas sufren. Ese tipo de líder no conduce a la comunidad que lo acompaña hacia Dios. Más bien, atrapado en su propia justificación, la conduce al camino del villano. Pero David no era ese tipo de líder. Era un líder que escuchaba humildemente y decía: permanezcamos juntos en la voluntad de Dios. Por eso, las personas que estaban alrededor de David también pudieron practicar junto con David, no según su propia voluntad, sino según la voluntad de Dios. Quien nos mostró esta imagen de la manera más clara fue Jesucristo. Antes del acontecimiento de la cruz, aún en medio de las falsas acusaciones de muchas personas, las maldiciones de muchas personas y los escupitajos de muchas personas, Jesús permaneció firme, sometiéndose a la palabra de Dios. Se sometió a la palabra de Dios y obedeció, obedeciendo hasta morir clavado en la cruz. Cuando ese Jesús murió en la cruz, y parecía que todo había terminado, Dios lo levantó al lugar más alto. Dios hizo de Jesús el vencedor final. Jesucristo, el Hijo de Dios que venció incluso la muerte, aquel que guía todas las cosas de nuestra vida. Grabando en nuestro corazón la imagen de Jesucristo, a quien debemos mirar y de quien debemos aprender, queremos mirar una vez más a David. Que la manera en que David, delante de Dios, no confió en su propia justificación, sino en la rectitud de Dios, pueda manifestarse también en nuestra vida. Por último, que no seamos personas que juzgan a otros como Simei, sino personas que, como David, entregan el juicio delante de Dios. ¿Hay alguien que esté tocando tu lugar doloroso y tratando de derribarte con palabras injustas? Quiero que recordemos que este no es un momento para quedar atrapados en nuestra propia narrativa, sino un momento en el que puede comenzar la narrativa de Dios. Que no quedemos atrapados en nuestra propia narrativa hasta convertirnos lentamente en villanos, sino que entreguemos todo lo que somos a la narrativa de Dios y vivamos hoy por esa fe. Bendigo a todos para que así sea.